Santa, es la noche de la Pascua. Es la noche donde los discípulos en un momento determinado piensan que todo se ha acabado, que todo está concluido, que todo está terminado. Qué sorpresas nos tiene presente Jesús en nuestras vidas. Nuestro Señor siempre nos sorprende. ¿Y qué sorpresas tuvo para estas dos mujeres llamadas María? Curioso, cuando vemos la anunciación del ángel, vemos a el ángel visitando a una primera María, una María llena de fe, una María que pregunta llena de fe, y una María que dice sí al querer de Dios. Y ahora nos presenta dos mujeres llamadas María, dos mujeres valientes, dos mujeres decididas, dos mujeres que van a una hora que no es propicio que unas mujeres estén fuera, a una hora de la mañana, a una hora donde dentro de todo el proceso no es normal ver a dos damas en ese lugar. ¿Qué buscaban ellas? Probablemente pudieran imaginarse encontrar a un cadáver, o la idea de ellas era: me voy a encontrar con un muerto y le voy a preparar los ungüentos, o voy a prepararle para embalsamarlo. Pudiese ser así, pero el evangelio que proclamamos el Viernes Santo, o sea el día de ayer, nos dice que dos personas, José y dentro del José de Arimatea, y también está Nicodemo, que se acercaron, ¿verdad? Y prepararon de alguna manera el cuerpo de Jesús. Así que el cuerpo de Jesús estaba ya preparado de alguna forma. Ellas van de alguna manera quizás a mirar, porque son las personas que se niegan a pensar que la muerte tiene la destrucción total. María son esas dos mujeres que nos invitan a repensar todo lo que ha pasado y lo que ha ocurrido. Dos mujeres que van a descubrir un mensaje nuevo y son las primeras en transmitir el mensaje nuevo. Es interesante lo que le dice, ¿verdad? De momento ven que toda la idea y el concepto que ellas llevaban, toda la idea y el concepto desapareció. Toda esa experiencia de muerte del día de ayer, Viernes Santo, o pudiéramos decirlo antier, la idea y el concepto de muerte ha desaparecido por la irrupción en medio del proceso, la irrupción de un ángel que les anuncia que vayan a Galilea, que allí díganle a los discípulos que el Señor ha resucitado, y que vayan a Galilea, que allí me verán. Es interesante ver lo que ellas hacen. Dice que es bonito ver lo que pasa en ellas. Dice que ellas cayeron como con miedo, cayeron como, es decir, lo que ellas vieron, lo que ellas percibieron, les puso en otra sintonía y en otro dilema. Ellas se encontraron no con la muerte, sino con la vida. Es curioso lo que a veces solemos pensar en la experiencia del dolor. Nos encontramos con el dolor, nos encontramos con la muerte, pero también el dolor y la muerte nos lleva a otro paso más, a encontrarnos con el Dios de la vida. Y qué bueno que nos podemos encontrar con Él. Qué bueno que el Señor se les apareció a estas dos mujeres, porque estas dos mujeres iniciaron el proceso del anuncio. Es interesante que en las Sagradas Escrituras la mujer tiene un papel muy importante. Es la primera en anunciar que Jesús está vivo. Así que ustedes que están en la casa y disfrutan de este momento tan especial y tan particular, anuncien a sus vecinos, díganle a sus familiares más inmediatos: Jesús está vivo. Eso lo recuerda la liturgia de este día. Él está
vivo. Y es curioso que cuando las hermanas o estas dos mujeres, Marías, estas dos Marías se marchan siendo obedientes a lo que le dice al ángel, Jesús les sale al paso. Ya no hay un intermediario que les dice que Él resucitó. Ahora es Jesús en persona quien habla. Y habla ya no en segunda persona por medio del ángel, ahora habla en primera persona. Ya no va a hablar en tercera persona como hablarán las mujeres, pues ya no hablará de esa manera. Ahora es Él el que está hablando. ¿Y qué le dice a las hermanas? Es una palabra muy linda. Díganle a los discípulos, ¿verdad? Ya Él le dice que me esperen, que ahí estarán, que me verán en Galilea. Ya no es el ángel el que le dice a las hermanas hablando en segunda persona, ya es Él hablando en primera persona. Y las mujeres hablarán ya propiamente, ya en tercera persona, de que Él envió con un mensaje. Él ha resucitado. Es bonito lo que hacen las mujeres. Ellas se postran y dice que le abrazan los pies. Es una manera de decir curioso, los mismos pies que fueron, y es interesante, el ángel le dice, el que fue crucificado. La historia, la historia de nosotros, la historia de todos nosotros está ahí. Entonces nosotros los cristianos no celebramos fechas, celebramos acontecimientos históricos. Por eso nos reunimos más de 2020 años después a celebrar un acontecimiento histórico. Como alguna gente que dice, pero de viernes a domingo no van 3 días. Pues claro, porque no celebramos fechas ni días cronológicos. Celebramos momentos históricos donde Él ha resucitado. Y resucitado para darnos vida. Bonito la alegría, es bonito lo que evoca Jesús en las personas que nos acercamos a Él. Estas hermanas probablemente no iban tan alegres porque se iban a encontrar con un cadáver. Así que con toda probabilidad muy alegres no estaban. Como la mayoría de todos nosotros, durante estos días donde estamos en las casas, no solemos estar muy alegres. Pero hoy la noche santa, en esta noche santa, el Señor tiene una palabra tan linda para ti. Alégrate. Una palabra tan corta, pero tan profunda y tan bonita, que nos invita a alegrarnos. Y alegrarnos con Él. ¿Por qué? Porque una persona, cuando es Jesús el mismo que te dice alégrate, pues es porque Él internamente lo está. Y te lo quiere comunicar. Es decir, yo te quiero comunicar un sentimiento que yo tengo y que tenemos todos nosotros. Estamos alegres, claro que estamos alegres, y estamos en fiesta y estamos en victoria. Entonces, ese sentimiento que nos regala el resucitado es el mismo sentimiento que nosotros queremos compartir contigo. Alégrate. Y alégrate, como María se alegró y salta de gozo, como María se alegró, como los discípulos se alegraron, como estas dos mujeres se alegraron. Ellas se alegraron cuando vieron al Señor. Entonces el Señor les dice, vayan allá, vayan para allá y díganle a los discípulos que lo van a ver. Entonces fíjense que Él no se le aparece a ellas en el sepulcro. Como a nosotros y en nuestras vidas, Él tampoco se nos apareció en el sepulcro. En el camino es que Él se nos aparece. En tu camino, en mi camino, en nuestro camino, es que Él se nos aparece. Porque la grandeza del discipulado a través de todas las edades y de todos los tiempos es en el camino donde nos encontramos con Él. De hecho, la catequesis de la liturgia de este tiempo en nuestra diócesis de Ponce hablan de los discípulos de Maús. Y hablan de cómo en el camino los discípulos de Maús se encontraron con el Señor. Esto es tan hermoso. Es que solamente caminando es que nos encontramos con Él.
Caminando es que nos alegramos en Él. Caminando cuando anunciamos algo que realmente el corazón nos mueve a hablar de Él. Eso es la Pascua. Eso es Pascua. Esa es la grandeza de nuestra fe. La grandeza no es de celebrar por celebrar. Es celebrar porque en mi camino y en tu camino Él se nos ha aparecido. Y lo hemos descubierto tal cual Él está, vivo y resucitado. Así lo hemos descubierto a Él. No es que simplemente hemos visto y ya. Es que, fíjense, estas hermanas escucharon, estas dos mujeres, escucharon a un ángel que les dijo que se fueran. Ellas se fueron. Ellas se fueron. Y en el camino fue que lo vieron. No lo vieron allí. El Marcos nos lo relata muy profundamente. No fue en la cueva donde lo vieron. No fue en el sepulcro donde lo vieron. Fue en el camino donde se encontraron con Él. En el camino fue que lo vieron resucitado. Así que en nuestro camino doloroso, en el camino del cautiverio, donde estamos todos y todas metidos, en el camino del silencio, en el camino de la cuarentena, en el camino de la experiencia menos compartida con los vecinos y con los demás, es que nos encontramos con el resucitado. Y fíjense que nosotros los cristianos no se nos va a callar. Esta fiesta es una fiesta histórica. No es una fiesta de un acontecimiento y ya. No es una fecha por ser fecha y ya. Es un hecho histórico. Y es un hecho histórico que se celebra. Y lo podemos celebrar hoy en abril. Pero cuando todo esto termine y nos volvamos a encontrar como parroquia, lo vamos a celebrar otra vez. Y puede ser en mayo, en junio, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. Es celebrar su triunfo sobre la muerte. El triunfo sobre la muerte la destruye. Hay una imagen que estaba en Aguas Buenas. A mí esa imagen me fascinaba. Y fue a parar al colegio Notre Dame en Cagua. Esa imagen a mí me fascina. Fue hecha por un artesano y después esa imagen la sacaron del templo de Aguas Buenas, la llevaron a Casa Cristo. En Casa Cristo la escondieron y tuve escondida un montón de tiempo porque era fea, era tosca. Y era una imagen tallada en una pieza grandísima, enorme de grande. Pero a la gente le parecía como ordinaria. Vamos a utilizar una palabra de domingo y me perdonan por el uso de esa palabra. Le parecía muy ordinaria, y como era muy ordinaria, pues pasó de esquina en esquina. Estaba en el templo de Aguas Buenas, la sacaron del templo de Aguas Buenas, la botaron por otro lado. Fue a parar a Casa Cristo y la pusieron en el comedor de Casa Cristo, y la gente decía que parecía que él estaba ahogado, y la sacaron del comedor de Casa Cristo y la escondieron en un salón de Casa Cristo, y ahí la dejaron. Luego el Colegio Notre Dame la pidió y la puso en el Colegio Notre Dame, y allí está la imagen. Pero ¿qué quiso retratar el artesano que la preparó? La imagen está como en un movimiento. Y es interesante porque el artesano solo quiso reflejar el momento en el cual Cristo abrió los ojos. Eso es una cosa hermosa. Este es el momento en el cual, el momento histórico donde la liturgia te permite entrar, y como María, las dos Marías valientes, te permite ver el momento en el cual Jesús abre los ojos. Es el momento de la resurrección. Es el momento en el cual Él hace el gesto de abrir los ojos y levantarse. Por eso es que a la muerte no hay que temerle, porque si Él la venció y es nuestro Maestro, si Él la venció y es nuestro Señor, si Él la venció y es nuestro Kyrios, porque así le llamamos, es el Señor, Él nos demuestra que la muerte no mandará. Puede ser los momentos más tristes, más dolorosos, más difíciles, un cáncer, una enfermedad terminal, una situación complicada y dolorosa, una pandemia,
como la estamos viviendo a nivel humano. Pero es que la muerte nunca mandará. En ningún hombre y mujer de fe, la muerte no manda. Es lindo lo que pasó en la vida de estas hermanas. Cómo la historia las tiene a ellas en un lugar muy importante. En la cultura judía, la mujer no tiene palabra. En la nueva creación, la mujer tiene palabra. Eso es importante. En la cultura judía, la mujer no tiene una palabra relevante. Todo el papel protagónico lo ocupan los varones. Pero en la nueva creación no es así. La mujer tiene un papel muy importante. Si no, pregúntale a María, nuestra madre, Mamá María. Tiene un papel muy importante. ¿Cuál es el papel más importante que ella tiene? ¿Cuál es la palabra muy importante que ella tiene? Sí, esa es su palabra. Y la palabra que regala a todas las generaciones de todos los tiempos. Sí, sí quiero ser la madre. Sí quiero serlo. Sí, es la palabra que esa primera mujer tiene para nosotros. Y es curioso lo que estas mujeres también tienen que decir. Tienen una nueva palabra también. Ha resucitado el Señor. Qué bonito es ver la gente que se encuentra con el Cristo resucitado. Lo que pasa en la vida de ellos. Es que es hermoso encontrarte con el resucitado en tu vida. De una vida triste, de una vida dolorosa, de una vida amargada, de una vida pestilente. Porque si nos podemos ver lo que hace el pecado en nuestras vidas, ciertamente nada de vida nos da, nada de vida. Y es curioso cómo a través de esta liturgia, que es la liturgia del agua, es la liturgia del fuego, es la liturgia de los nuevos catecúmenos, los nuevos bautizados, es la liturgia de la palabra, porque leemos tantos textos de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es la noche donde nosotros podemos ver que todos los acontecimientos del acompañar de Dios de la historia en nuestras vidas se quedan cortos al lado de esta noche. El paso del Mar Rojo, la persecución del faraón, la tierra prometida, los profetas, todo se queda corto. No nos queda palabra para hablar de esta noche santa, porque es la noche de las noches, la vigilia de las vigilias, porque nos encontramos con un misterio, y un misterio que los discípulos de todos los tiempos han dado la vida por él, por lo que ellos vieron. Y fíjense que los primeros cristianos, yo tuve el privilegio, gracias a nosotros los redentoristas, que me mandaron un curso a Roma, de ir al Coliseo Romano. Y en el Coliseo Romano mataban a los cristianos y les obligaban a renunciar a la fe. Y ellos felizmente se entregaban a los leones, a las fieras. Los discípulos de todos los tiempos, la primera iglesia era perseguida. La mayoría de nuestros hermanos en la fe fueron mártires, pero no negaron esta experiencia del encuentro con el resucitado. No lo negaron. Es que el encuentro con el resucitado es un encuentro con la vida. Y ellos sabían que podía llegar la muerte y no le tenían miedo. Se los comieron las fieras los devoraron. Los leones se los comían, los quemaban vivos, los crucificaban. Y ellos no negaron su fe en el resucitado. Es imposible que sea una mentira, como a veces se nos acusan a nosotros. Eso es imposible que sea un engaño. Eso es imposible. Porque a través de todos los tiempos nosotros entramos en el misterio. Porque el misterio siempre se actualiza y nos permite entrar a todos los hombres y a todas las mujeres de fe de todos los tiempos y de todas las edades en el misterio. Hoy nosotros somos los que nos abrazamos a los pies del resucitado. ¿Y qué vemos en el resucitado? Sus llagas.
Dice que las hermanas estaban viendo, esas María que abrazaron los pies, estaban viendo unas llagas en los pies, pero por sus llagas todos hemos sido sanados. Eso sí es importante. Ellas veían unas llagas, porque es que el Cristo histórico resucita, pero resucita con sus llagas. Ahí están. Ese fue el precio que Él pagó para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Ese es el precio que Él pagó. Y las hermanas sabían que era Él. Claro que sabían que era Él, porque estaban mirando lo que el ángel le dijo. Te están buscando al crucificado. A ese que ustedes buscan, al crucificado. No está aquí, ha resucitado. Es decir, entonces cuando ellas lo ven, ellas se postran y abrazan sus pies, no ven unos pies sin unas marcas. Ellas encuentran en esos pies las llagas. Por esas llagas tú y yo somos sanados. Por esas llagas nosotros como consagrados estamos aquí. Por esas llagas el pueblo santo de Dios, tú y yo nos unimos para celebrar este momento. Por esas llagas entendemos que todos y todas tenemos oportunidades, nuevas oportunidades, buenas oportunidades, por esas llagas. Y qué lindo es lo que ellas ven. Ven el resplandor de la luz. Por eso es que esta noche es la noche de las luces. Porque ellas ven la iluminación de un Cristo glorificado. Es curioso, cuando llegue el momento del juicio final, Él vendrá con la cruz, signo de la victoria. El estandarte de la victoria, y mostrará al mundo y dejará ver al mundo las llagas. Es curioso que nosotros podamos dejar ver al mundo cuando termine todo esto, que terminará, créalo, todo esto terminará. Es triste ver lo que pasa a nuestro alrededor, porque no nos podemos deshumanizar. A mí me impresionaron ayer las lágrimas del Papa, nuestro Santo Padre, llorando por toda la cantidad de muertos que hay. Es decir, nosotros también tenemos la capacidad de sufrir y de llorar. De hecho, nuestro Dios también sabe llorar. También llora ante el sufrimiento humano, ante la miseria humana. Pero todo esto terminará. Y cuando esto termine, Jesús necesita de nuestros pies y de nuestras manos y de nuestra boca y de nuestro pensamiento y de nuestro corazón encendido. Porque las hermanas muy contentitas y muy encendidas no estaban cuando se encuentran con Él. De hecho, la catequesis nos dice el cambio que hay en ellas. Cuando hay aparición de la Virgen o cuando hay manifestaciones de Dios, la gente habla de lo que le pasa en el cuerpo a la persona. Y la gente dice en el testimonio el cambio súbito que hay entre un momento y el nuevo momento que se vive. Y la Sagrada Escritura lo habla bien claro también. Las hermanas iban en un momento que con toda probabilidad no era un momento alegre, porque su pensamiento estaba en un Dios muerto, en un Jesús muerto, no en un Jesús vivo. Y luego lo que acontece, la piedra rota, el ángel, el temor, que de hecho cuando María se le aparece a los niños le dice las primeras palabras, no tengan miedo. Son palabras que ella invita a la confianza. Es curioso lo que pasa en ese momento, la experiencia que se da en las mujeres, las nuevas mujeres que al igual que María, nuestra madre, son las capaces de decir con su sí que somos las anunciadoras de Cristo. María no utilizó, nuestra madre, Mamá María, no utilizó palabras
hasta que la abre la boca y dice: proclama mi alma la grandeza del Señor. Su solo sí que le dijo, esas son las únicas que utilizó, su solo sí, y luego su anuncio presuroso para llevar a Jesús a su prima Isabel. Ahora estas dos Marías, con su movimiento, que no es un movimiento forzado, es un movimiento gozoso, es un movimiento en libertad, porque lo más lindo que nos dio Dios a cada hombre y cada mujer de todos los tiempos es que nos creó libre. Por eso es que tú en libertad eliges amar a Jesús o no amarlo. Tú en libertad decides vivir libremente o vivir como esclavo en el pecado. Tú y yo en libertad somos quienes lo elegimos, somos quienes decidimos, y ellas se mueven en el gozo y en la libertad, que son el mismo gozo y la misma libertad que te regala a ti para quedarte en tu casa. Pero el gozo y la libertad no se miden en cuatro paredes. El gozo y la libertad no se limita a cuatro paredes y un techo de tu casa. El gozo y la libertad no se limita. Ellas se mueven en el gozo y en la libertad. Y en el gozo y en la libertad se encuentran con el Cristo vivo. Es que cuando tú vives gozoso y vives en libertad, no lo ves un solo instante. Claro que no. Ellas primero vieron un ángel, escucharon la voz del ángel, sintieron el mensaje profético, el mensaje de la invitación. Claro que lo sintieron, claro que lo experimentaron, claro que lo sintieron en su gozo y en su ser. Pero en su libertad y en su gozo se movieron. Y en libertad y en gozo se encontraron con el Cristo vivo. Cuando nosotros, los hombres y mujeres, por eso le digo que la experiencia de la resurrección no es una experiencia de un instante. Si solo tú limitas la experiencia de la resurrección a un instante, te digo una cosa, tienes que crecer más en la fe. Porque es que la experiencia de la resurrección no se puede limitar a solamente un instante y un momento. Si solamente lo vives en un instante y en un momento, tu fe está muy flaquita. Tienes que engordarla. Y así como dedicas tiempo a alimentarte en tu casa, como muchos memes que me han enviado a mí, que dice que cuando vayamos a salir no cabemos por la puerta, pues de igual manera dedica tiempo en tu casa a aumentar tu fe, a crecer en la fe. Si vas a crecer por lo ancho y lo largo de tu cuerpo, dedica tiempo también para hacer crecer tu fe, para que en el gozo y en la libertad no solamente limites la experiencia del encuentro con el Cristo vivo y la luz del resucitado a un instante de tu vida. No lo puedes limitar a un instante de tu vida. No lo puedes poner a un pequeño ápice o un pequeño momento de tu vida. La experiencia del gozo y de la libertad nos invitan a encontrarnos con el resucitado, aunque sea en el baño de la casa, aunque sea en la sala de la casa, aunque sea en el cuarto de la casa, aunque sea en la marquesina de la casa. La experiencia de la resurrección nos dice, aunque sea 2 meses, 40 días, 60 días, 3 meses, lo que sea, es que la experiencia del encuentro con el resucitado no se puede limitar a solamente un instante, unos días, unos meses o unos años. Eso no se puede limitar. La experiencia del resucitado y el encuentro con él va mucho más allá. Estas mujeres se mueven con la libertad de unas mujeres nuevas, de unas portadoras nuevas que anuncian al que vive. Fíjense que ellas anuncian al que vive, porque se encontraron con el que vive, no con el que muere, claro, ciertamente con el que murió, pero no con el que está muerto, sino se encontraron con el que vive. Con ese fue que se encontraron, con el que nos hemos encontrado todos nosotros, con el Cristo vivo. Y un Cristo vivo y resucitado, que es glorioso. Y qué lindo lo que hace Jesús. Jesús no simplemente se limitó a abrir los ojos y a levantarse. Él quiso que lo tocaran, porque Jesús se deja tocar.
tienes que acercarte a Él. Qué curioso, las hermanas encuentran el mensaje del ángel, encuentran el gozo y la libertad, encuentran gozosas en la libertad que las mueve, el gozo que las mueve, ellas se encuentran con todo eso. Pero lo lindo es también que en el camino el Señor permite que ellas lo toquen, un poco atrevidas. Es decir, es tanto el gozo que les mueve, la libertad que les mueve, que tienen una libertad y un gozo que hasta lo pueden tocar, se deja abrazar. Cuando todo esto termine, usted abraza y bese mucho, porque es la experiencia del encuentro. Nos estamos preparando para abrazar, para tocar. Estamos preparándonos para eso. Toda esta experiencia de Dios, para eso nos preparamos, para eso nos movemos. Es que la experiencia de Dios nos va iluminando, nos va acompañando. Entonces Jesús se deja tocar, deja sentir su presencia. No se limitó simplemente a estar ahí, se deja tocar para que lo sientan vivo, para que lo experimenten vivo y lo toquen vivo como está. Qué lindo es eso, porque eso también nos enciende en la fe. Pero sé que esta es la noche donde hemos encendido muchas velitas. Cuando estamos en la vigilia, eso es lo que hacemos, encender velas para que se ilumine la noche, para que haya luz. Es la noche de las luces, la noche de la campana. La campana es la voz de Dios que te invita. Bonito en el Gloria cuando tocamos las campanas y toda la casa y todas las comunidades. Yo sé que en tu casa tú lo hiciste también. Tocaste las campanas, porque la campana es la voz de Dios, de una voz que anuncia con sonido. Es un sonido nuevo que se graba en toda la comarca. Y yo sé que en nuestra comunidad parroquial se hizo. En tu casa yo sé que se hizo. Se hizo sentir la presencia de la voz, de la nueva voz y de la nueva luz del resucitado. Es un mensaje. Es decir, toda la noche, toda esta tarde es un mensaje con voz, con palabra, con testimonio, con movimiento, con sonido. Es un mensaje hasta con sonido. Un sonido, es decir, si la campana no tiene el tímpano que le dé, o el movimiento que le dé, no suena. Si está hueca, no tiene sonido. Pero en toda esta noche y en todos estos 50 días vamos a hacer el gozo, la libertad, la alegría, el sonido, la luz, el movimiento. Vamos a ser movidos por la fuerza del encuentro con la luz. Vamos a ser encaminados con la presencia del que vive eternamente, del que todos y todas nos encontramos con Él. Hay gente que decide vivir triste en la vida. Es una decisión. Pero en nuestras manos está. La decisión está en nuestras manos. En nuestras manos está. Tomar la decisión está en tus manos. En tus manos está. Y solamente tú eres quien decides cómo vives esta Pascua. Tú eres el que decide cómo la vas a vivir. Nosotros ya hemos decidido cómo vivirla. Por eso estamos aquí celebrando. Muchos de ustedes han decidido elegir cómo vivirla. Por eso están en su casa gozosos celebrando. Hay un jovencito que me envió una foto vestido con su ropa de servidor del altar y el televisor atrás. Y él dice, yo estoy como servidor aquí celebrando. Él sabe, porque tú eres quien decides cómo vives la Pascua. Somos nosotros quienes decidimos cómo vivirla. Es que no hay nada ni nadie que pueda limitar el encuentro con el Cristo vivo en nuestras vidas.
El resucitado traspasa paredes, el resucitado tiene poder, porque es Dios, de llegar a todos y a todas. Solo haz lo mismo que hizo María. Dile que sí. Dile que sí, ámalo, acógelo, perdona si tienes que perdonar, ama si no sabes amar. Pídele al resucitado que encienda en tu corazón el mismo fuego que movió a esas primeras mujeres a llevar la noticia, la nueva noticia de que Él está vivo y resucitado. No se quedó en la cueva. Es decir, la cueva y la muerte no podrán detener jamás el amor. Jamás. La muerte no podrá detener el amor, jamás. Es que es imposible. Es bonito lo que pasa en ese instante. Él descubre lo que es la muerte. Y sabe lo que es la muerte. Y llora porque lo sabe hacer por la muerte. Pero la muerte no puede detener el ardor del amor. Por eso es que hoy es el triunfo del amor. El triunfo del amor por sobre todas las cosas. Él triunfó para que nosotros también triunfemos con Él. Eso es la Pascua. Y eso es lo que estamos celebrando. Y gracias a ti por estar con nosotros, que juntos celebramos este acontecimiento histórico. Porque en el ahora de hoy, de Guayama, de 2020, de nuestra gente, de nuestra feligresía, celebramos con gozo el triunfo de Jesús sobre la muerte. Su triunfo es nuestro triunfo. Su victoria es nuestra victoria. Por eso celebramos con alegría y con gozo la Pascua del Señor, el paso de la muerte a la vida. Que el Señor los bendiga. Cantamos. Hey, yo hago nueva todas las cosas. Yo hago nueva todas las cosas. Yo hago nueva todas las cosas. Hey, yo hago nueva todas las cosas. Yo hago nueva todas las cosas. Yo hago nueva todas las cosas.